Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar acá después en este fin de año, que sin duda a todos los educadores nos encuentra ya cansados con el último resto antes de diciembre. Primero que nada, bienvenidos a este nuevo encuentro de EDUI 21. Para nosotros es un enorme gusto hacer presentación pública de otra de las comisiones de trabajo, en este caso la Comisión de Trabajo en torno a la gestión de centros educativos. Como ustedes saben, la iniciativa ciudadana de EDUI 21 construyó distintos espacios de trabajo donde profesionales de todo el país, de las distintas ramas de la educación y del pensamiento social, han venido trabajando en forma plural, constante, sistemática, para colaborar en la construcción de lo que hemos dado a llamar el libro blanco. En este proceso, que es fuertemente técnico, fuertemente social, quiero resaltar el apoyo que hemos tenido específicamente del CIMBE, que es nuestra casa, que es donde estamos diariamente, que nos reciben, y también quiero destacar el apoyo de la Fundación Astur, sin la cual hubiera sido muy difícil o casi imposible contar con las vituallas mínimas para poder continuar y trabajar sistemáticamente. Particularmente para este ciclo de mesas y de presentaciones, también quiero señalar algo que es muy importante, que tiene que ver con la estructura central de nuestra propuesta. Auspicia en esta mesa y el conjunto de la mesa de presentación las fundaciones técnicas de todos los partidos políticos. EDUI 21 ha tratado desde el principio de tener contacto sistemático, la oreja bien grande, ubicar un lugar o posicionarse en el lugar de necesaria articulación con el conjunto de partidos políticos del Uruguay. Es así que tanto la Fundación Liber Seregni, el Centro de Estudios del Partido Nacional, Fundapro, correspondiente al Partido Colorado, Rumbos, correspondiente al Partido Independiente, y el propio Partido de la Gente, que no tiene una fundación específica de estudios técnicos, porque nos dio su auspicio, se cuenta entre las personas que han estado auspiciando este ciclo de encuentros. Finalmente, quiero agradecer especialmente a Asuntos Públicos, que cumple una función muy importante, grabando estos espacios y después pasándolos en su canal televisivo, de manera que se difunda esto por el conjunto del país. Brevemente voy a presentar a quienes van a acompañar el día de hoy. Primeramente quiero presentar a Bernardo Blechmar. Bernardo es un licenciado en Educación, es un investigador, profesor universitario, que ha trabajado especialmente, investigado en el análisis y la profundización de los fenómenos vinculados a la gestión educativa. Para nosotros es un gran placer, un gran honor que esté acá, así que bienvenido, Bernardo. Después nos van a acompañar Pablo Cayota. Pablo va a coordinar esta mesa. Pablo, como ustedes saben, es profesor de Historia, es director del programa de educación del CLAI, director general del Instituto Santa Elena e integra la comisión directiva del INED. También nos acompaña Virginia Piedracueva. Virginia, también amiga íntima de la casa, parte fundamental de EDUI 21. Virginia es investigadora, es una docente de alma, es profesora de biología en su origen, pero hoy es directora del liceo de un liceo público. Nos acompaña también Aníbal Camacho, que es inspector de educación secundaria del departamento de Rocha. Rosario Guillén, profesora de filosofía, directora del Liceo 15, y Verónica Galesio, que es profesora de historia y directora del Colegio Isaza. Brevemente, en este breve paneo que hemos hecho, donde ustedes han visto personas que trabajan en el ámbito público, ámbito privado, todos los partidos políticos, se resume un poco el espíritu central de esta iniciativa ciudadana que es EDUI 21. De manera que queremos seguir colaborando en la agenda nacional, queremos seguir aportando y abriendo espacios para el debate y la profundización. De nuevo, muchas gracias por estar y los dejo con los directamente involucrados. Buenas noches, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a los integrantes de la comisión que elaboraron el documento, un documento inacabado, un documento en pleno proceso de elaboración y del cual este intercambio de hoy es parte de ese proceso de elaboración. Un espacio, como bien decía Juan Pedro, donde hay diálogo entre diferentes
y ustedes lo habrán quizás percatado en el propio documento, donde hay dilemas, donde hay asuntos que todavía están en proceso. Y no nos asusta el disenso, nos asustan las unanimidades. Y creo que la diversidad y la riqueza del intercambio es lo que nos hace avanzar. Y en ese marco es que quiero agradecer a algunos de los integrantes que han participado en la redacción de este documento: Federico Rodríguez, Carlos Varela, Noralí Dualde, Javier Lacida, Claudio Hornos, por supuesto Virginia Piedracueva, y yo, y algún otro compañero que ha estado en este proceso. Y quiero agradecer especialmente a los directores e inspectores que hoy nos acompañan, que generosamente han leído el documento y ellos, que están bien insertos en el sistema, nos van a dar su visión desde ese lugar. Y ni que hablar, el honor de estar en la misma mesa con Bleco. Muchas gracias. Yo muy brevemente decir algo que seguramente muchos de ustedes saben, y no voy a entrar en diagnósticos, pero creo que de algún lado surgen las respuestas a los problemas que vivimos. Somos el caso uruguayo en América Latina, donde un país con indicadores socioeconómicos que han mejorado y con índices de desigualdad que han mejorado a lo largo de la última década o de los últimos años. Sin embargo, encontramos niveles de inequidad en el egreso de la enseñanza media superior que de alguna manera generan preocupación, ya no para la educación de los próximos años, sino para el país que se está construyendo a partir de esas inequidades. Para dar solamente una cifra, entre 13 y 19 años, 5-1 es la diferencia entre el quintil más alto y más bajo en relación al egreso. 5-1, el nivel más alto de América Latina en la enseñanza media superior. Eso nos está interpelando en el sentido de decir qué es lo que nos está pasando, qué es lo que tiene nuestro país, que en niveles de indicadores socioeconómicos tiene los mejores de América Latina, y sin embargo en su sistema medio de educación no logra resolver desde hace 40 años estos niveles de inequidad y de injusticia que están construyendo un país que no nos va a gustar en el futuro, en la medida en que se está constituyendo con niveles de inequidad y de justicia realmente altos. Hay brechas que se están profundizando en un marco de desarrollo económico y social que no corresponde a estos resultados. Entonces, no tenemos más que plantearnos que aquí hay una violación de derechos de jóvenes, sobre todo jóvenes que no logran culminar su educación. Y un mundo que se mueve, un mundo que avanza y que, por tanto, también ubicados en el contexto internacional, y no por tener un discurso escandaloso, sino porque la realidad es escandalosa, decir que tenemos los peores niveles de egreso en nuestra enseñanza media en América Latina. Somos el segundo país, según datos de la CEPAL, en estos niveles de egreso. Entonces, tenemos problemas y hemos tenido avances importantes en la enseñanza inicial y en la enseñanza primaria en términos de cobertura, y también en niveles de acceso a la enseñanza superior de los que egresan de la enseñanza media. Pero entre las dos puntas de un sistema que avanza tenemos un problema que parece insoluble, pero no lo es a nivel de nuestra enseñanza media superior. No hay duda que el sistema tiene problemas de gobernanza. No hay sistema tan centralizado y tan desarticulado a la vez que hace que los niveles de ineficiencia sean muy altos. Por eso, Edu 21 se está planteando que el cambio ha de ser sistémico, debemos cambiar varios aspectos a la vez en un proceso progresivo para lograr transformaciones que impacten en esto que es el resultado central, que es el resguardo de los derechos de los adolescentes, sobre todo de los adolescentes con menores ingresos. Y en este marco es que a nosotros como grupo dentro de Edu 21 hemos focalizado en el centro educativo, un centro educativo que consideramos que es una unidad de cambio fundamental, porque si no cambiamos lo que sucede día a día en
en los centros educativos, en las interacciones en el aula, en las interacciones en los pasillos, nada va a cambiar. Podrá cambiar todo lo demás, pero si eso no cambia, si no cambiamos nuestras formas de enseñar, nuestras formas de vincularnos, en definitiva, todos los demás cambios no empujan en la dirección correcta. Y no creemos falsas oposiciones aquí. Lo que hay que hacer es un cambio sistémico, pero la unidad de cambio del centro educativo es clave para que los cambios entren al aula. En ese sentido, si no cambia el centro, si no cambian las interacciones que allí se producen, finalmente no cambia nada. Entonces, en ese sentido soñamos, pero no es un sueño irresponsable y edulcorado, es el sueño de quienes tienen todavía entusiasmo y creemos que es posible cambiar y que es imprescindible hacerlo. Y en ese sentido soñamos con centros con sentido para los alumnos, para los docentes y para las familias. Sentimos que muchas veces los centros educativos se han vaciado de sentido porque no lo tienen para sus actores principales. Necesitamos centros con identidad. Nadie va a construir una identidad y un sentido de pertenencia si no le encuentra sentido a lo que está haciendo allí dentro. Y no se trata de proponer cosas divertidas, se trata de proponer cosas con sentido. Y en ese marco es que creemos que es imprescindible construir centros creativos e innovadores, centros a escala humana, centros que ayuden a personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En definitiva, para eso necesitamos centros autónomos y responsables. Hay muchas cosas que hoy ya existen, en el sentido de que hay centros educativos que logran encontrar su identidad, que logran encontrar su sentido y que tratan de hacer las cosas con autonomía, aunque a veces encuentren dificultades para ello. Pero creemos que precisamos una política central de descentralización y de autonomía para fortalecer los centros, crear comunidades educativas en cada centro que construyan un proyecto educativo con futuro. Así que yo le paso ahora la palabra a Virginia. Bien, bueno, vamos a compartir esta presentación donde tratamos de presentar los conceptos fundamentales que contiene el documento. El documento va a estar publicado en la web a partir de hoy, ¿no, Luciano? Ya está en la web. Y bueno, lo van a poder leer con mayor detenimiento, ¿verdad? Pero queríamos compartir estos conceptos que nos parecen clave en el análisis que hemos hecho. Bueno, los centros educativos los analizamos como parte de un sistema cuyo diseño define sus características. O sea, que son no como algo aislado, sino como parte de un sistema que determina la forma en que se organizan y funcionan, la manera en que interactúan con otros y con el nivel central, las personas y cargos que trabajan allí y los recursos económicos que tienen. Todo eso que está definido a nivel del sistema va determinando determinadas culturas institucionales que se desarrollan en cada centro educativo. Entonces, acá un poquito gráficamente, abajo vemos la concepción de la educación y el sistema, que determina un diseño organizativo, que define las formas de hacer y de convivir en cada centro y que va permitiendo desarrollar, construir determinada cultura. Las culturas se arraigan, son difíciles de transformar y condicionan mucho las prácticas educativas y las formas en que se convive, ¿verdad?, en cada centro. Entonces nos planteamos desde qué lugar han sido concebidos los centros que tenemos hoy. Y encontramos que la concepción fundamental es que la norma de por sí asegura el buen funcionamiento y asegura que todos los centros educativos funcionen de igual manera. Ese es el supuesto, lo que subyace a la organización que tiene el sistema educativo hoy.
Entonces encontramos un nivel central que define el currículum, la forma en que se enseña y evalúa, qué y cuándo se registra lo que se evalúa y lo que se enseña, cómo se organizan los tiempos de clase y hasta de pasaje de lista, ¿sí? Hoy llegamos a tener en los liceos, todos los liceos funcionan con clases de 45 minutos y en todas las clases de 45 minutos se pasa lista, ¿ya? Todo está determinado, digamos, desde el nivel central del sistema. Y en correlación con ese nivel central está el centro educativo que aplica, instrumenta lo que está prescripto, lo que está definido por la administración central. Y luego esos centros son controlados, ¿verdad?, por el nivel central, en qué medida se cumple, ¿verdad?, con lo que está establecido. Eso es, entonces, a rasgos generales, el lugar desde el que han sido concebidos. Disculpen la audacia de pretender representarlo en forma gráfica, pero quisimos algo así porque graficarlo a veces nos permite verlo de otra manera. La administración central, que está arriba, es una estructura sumamente vertical. Los centros educativos distribuidos en distintos barrios, distintas ciudades, distintos puntos del país, todos del mismo color, todos funcionando al mismo ritmo y haciendo las mismas cosas, ¿sí? Y una relación vertical, desde allá se prescribe y se controla y desde acá se hace, ¿ya? Sin reflexionar, pensar, cuestionar, innovar, ¿ya? Igual me pueden criticar o nos pueden criticar esta representación. Son para simplificar un poquito el concepto. El análisis que hacemos es que lo que funcionó en una época ya no funciona. El mundo ha cambiado, el acceso a la educación es un derecho para todas y todos, las formas de aprender son muy diversas, la información y el conocimiento llega por distintos medios, ¿verdad? Ya no es el centro educativo como el lugar donde está el conocimiento y los docentes los que somos poseedores del conocimiento, sino que llega información y conocimiento por distintas vías. Y la sociedad es muy compleja, ¿no? Es más compleja. Los centros educativos no están pudiendo dar la mejor respuesta ni adecuarse a las necesidades actuales de niños y de adolescentes, ni de cada contexto. Su estructura organizativa y las culturas institucionales obstaculizan los cambios de concepción y los cambios en las mismas prácticas, ¿sí? Porque toda esa estructura organizativa basada en esa concepción que veíamos recién ha generado estas culturas que están instaladas. Por decreto, los actores del sistema educativo no pueden actuar de otra forma, porque todos en nuestras prácticas estamos condicionados por lo que hemos internalizado culturalmente. Necesitamos hoy centros en donde sea posible que los estudiantes sean protagonistas del aprendizaje y no receptores del saber de un docente. Centros donde la flexibilidad para ofrecer distintos escenarios, para construir en forma diversa los aprendizajes, para responder a complejos y distintos contextos sea posible. Centros donde el trabajo colaborativo y la participación real de todos los actores sea lo cotidiano, para justamente potenciar las creatividades y la capacidad de innovación que sabemos que existe, porque siguen dándose experiencias maravillosas aún con estas estructuras organizativas y estas culturas instaladas. Pero, dice acá, los centros educativos son organizaciones con potencial para evolucionar. Tomamos esta gráfica que nos propone María Inés Vázquez, tomada de... es de la tesis de María Inés Vázquez, donde ella plantea que las organizaciones van evolucionando y pasan
pueden pasar por distintos estadios o etapas. En la parte inferior encontramos a la organización como marco estructura. Significa la organización que instrumenta, aplica lo que viene dado. Le sigue, en un nivel superior, la organización como texto-contexto. Quiere decir que la organización, el centro educativo en este caso, recibe lo que está prescripto, pero se apropia en alguna medida para aplicarlo. En tercer estadio, la organización que aprende es la organización que piensa, que planifica y que extrae aprendizajes de la propia implementación de sus propuestas. Y en el nivel superior, la organización que genera conocimiento, ¿sí? O sea, la organización que además de planificar, autoevaluarse colectivamente, ¿verdad?, produce conocimiento. No solamente aprende, sino que reflexiona sobre lo que está ocurriendo, recurre a marcos teóricos, a la reflexión y produce nuevos conocimientos que van permitiendo desarrollarse como centro y como colectivo. Entonces, resulta vital repensar el modelo de centro educativo en forma sistémica, como parte de un sistema integrado, como organizaciones que aprenden y desarrollan conocimientos, desde la formación para la autonomía, donde el control se desplace a la rendición de cuentas y desde una gestión que habilite y promueva. Esa, en rasgos generales, es la invitación que hacemos en este documento. María Inés Vázquez dice que las instituciones que están en el nivel superior tienen que alcanzar 3 capacidades, que son la de autoevaluarse, la de gobernabilidad, quiere decir la de fijarse puntos hacia dónde avanzar y avanzar hacia ellos, y la de regularse internamente, ¿sí? Eso requiere procesos que son complejos. Entonces, esto que proponíamos necesita de contar con espacios de decisión pedagógica, organizacional y económica en cada centro, o sea, ciertos grados de autonomía. Docentes concentrados en un centro, profesor cargo, y que permanecen en él. 3 a 5 años son los tiempos que manejamos, ¿verdad? Todo eso es discutible, son detalles discutibles. Gestión desde un liderazgo pedagógico distribuido que permita que se expresen las diferentes capacidades que están en los centros, que todos nos sintamos parte, ¿sí? Carrera docente que sea promotora de desarrollo profesional y diversifique opciones, que jerarquice a los cargos de dirección y supervisión, y nuevas formas de evaluación de desempeño. Y vamos a ir cerrando. Contar con supervisores orientando y acompañando sus procesos a medida, o sea, los procesos que se dan en cada centro, que son peculiares y únicos. Formación centrada en la escuela, quiere decir cursos, capacitaciones para un colectivo que está haciendo un proceso en forma conjunta. Definiciones curriculares que permitan la localización del currículum, ¿sí? O sea, el marco curricular común, los perfiles de egreso, que permitan saber al centro y a los actores del centro hacia dónde tienen que ir, en forma general, cuáles son los aprendizajes que deben alcanzar. Redes de centros realizando intercambios pedagógicos, mecanismos de rendición de cuentas para los centros, en vez de ese control vertical permanente, el centro que trabaja, hace sus proyectos, implementa, autoevalúa y después rinde cuentas, ¿sí? Ejecución de parte del presupuesto para adecuar el gasto a sus necesidades, financiar sus proyectos y asegurar un adecuado mantenimiento edilicio. Lo del mantenimiento edilicio lo pensábamos más como a niveles regionales. Y secretarios y administrativos formados para tal fin. Bueno, no quiero extenderme más para que los tiempos no den, simplemente cómo imaginar este nuevo sistema. Y acá vemos centros de colores diversos. La administración
está en otro lugar, no allá arriba, sino englobándolos y cuidando de que sean el centro, justamente los centros educativos. O sea, están en función de los centros, ¿tá? Y no los centros en función de una administración. E interactuando muchísimo entre ellos, ¿tá? Termino por aquí, nos quedan, bueno, las medidas que se proponen, las van a ver en el documento, a nivel macro, a nivel meso y a nivel de los mismos centros, que fundamentalmente a nivel de los centros se trata de hacer procesos y de desarrollar capacidades para ejercer cierto grado de autonomía y bueno, para evolucionar como organizaciones que generan conocimiento. Buenas noches. En primer lugar voy a agradecer a Virginia Piedracueva, que fue quien nos convocó, quien convocó a esta comisión para que reflexionara sobre este documento, y en la cual hay más compañeros de los que estamos en la mesa acá en este momento. Entre ellos nos acompaña Rosana Mutarelli, directora del Liceo 54. También decirles que nosotros hablamos en nombre de este equipo que se conformó para estudiar el documento, pero que no representamos al colectivo. Es decir, en nuestro caso, yo no estoy hablando en nombre de todos los directores. Me parece importante aclararlo. En primer lugar, nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a plantearnos algunos de los aspectos que nos parecen muy positivos del documento y algunos aspectos que entendemos que hay que seguir desarrollando o que hay que seguir pensando. Nos parece esto muy importante justamente porque el primer aspecto que destacamos del documento es que es un documento abierto al debate y que está en construcción, y que ese es el sentido por el cual nosotros estamos convocados. Plantea dimensiones de análisis desde un marco teórico muy rico, como por ejemplo la revisión de prácticas, no solamente en el Uruguay, sino que brinda la oportunidad de comparar el Uruguay con otros países para tener una visión global. También plantea el proceso histórico de la gestación de los centros educativos en el Uruguay y los cambios sociales actuales que requieren de otro tipo de educación y de otros modelos de centro educativo. Plantea el problema de la expansión del sistema educativo y la dificultad para generar equidad en la distribución de aprendizajes. Propone dilemas entre el nivel macro, políticas educativas, y el nivel micro, o sea, la gestión propiamente dicha en la realidad cotidiana de los centros educativos. Propone estrategias integrales que tienen en cuenta diversas dimensiones sociales, dimensiones culturales, dimensiones históricas. Profundiza en la diversidad de actores, como por ejemplo los docentes, los estudiantes, los directivos, los padres. Por eso entendemos que tiene una visión holística y que propone un cambio que además es sistémico, porque abarca los roles de los diferentes actores vinculado a permanencia en el centro, a la importancia de la planificación y de la evaluación. Plantea aspectos organizativos partiendo de un diseño del sistema para lograr cambios en los centros educativos, pero uno de los aspectos que entendemos muy importante es que la centralidad del cambio la coloca en las instituciones educativas. Entonces, destaca la importancia del liderazgo de la gestión y al mismo tiempo cómo asegurar el desarrollo de habilidades de liderazgo, proponiendo el liderazgo distributivo y la formación permanente. A nosotros nos pareció de suma importancia este aspecto del liderazgo distributivo, porque más allá de que en los hechos en algunos aspectos se funcione así, en los centros educativos actualmente, nos parece importante que esté plasmado en un documento. Este desempeño colectivo al que apela por sobre el individual, con equipos directivos con capacidad para ejercer un liderazgo distribuido desde el punto de vista pedagógico y organizacional,
cito esto textual del documento, nos parece importante destacar que esto, digamos, disminuiría el impacto que a veces se genera en los centros educativos cuando un directivo se traslada. Porque si el liderazgo es distributivo, hay una cantidad de cuestiones de la cultura institucional que van a poder seguir funcionando. Nos parece de vital importancia eso. También se trasladan docentes. Bien, gracias. También se trasladan, también se trasladan docentes, y también en este sentido, por eso es importante el hecho de ese desempeño colectivo. En este aspecto nosotros destacamos mucho el espacio de coordinación ya existente. Lo que plantearíamos sería también cómo, o lo plantea el documento y estamos de acuerdo, cómo reformular la cantidad de horas asignadas a ese espacio de coordinación, que además es diferente según la carga horaria de los docentes. Y además también ocurre que algunos docentes no necesariamente coordinan en todos los centros educativos en los cuales funcionan, porque coordinan en el centro educativo que tienen mayor carga horaria. Entonces es un espacio muy rico que a veces no está bien aprovechado por esta circunstancia. Bueno, otro de los aspectos que nos parece de vital importancia es el trabajo en red con otros centros de la zona. Esto, si bien se hace, lo importante sería ver de qué modo se comprometen o se complementan los centros, tanto en propuestas educativas como en recursos. Bueno, otro de los aspectos que destacamos es que propone que la currícula sea nacional, pero abierta o flexible, de acuerdo a los requerimientos de cada centro. Plantea un concepto de autonomía. Actualmente también podemos hablar de que existe el concepto de territorialidad y el concepto de contextualización, pero lo que propone el documento es, y cito textual, que la mayoría de los roles se concentran actualmente en el aula y que faltan roles o carga horaria que contemple la tarea educativa integral. Entonces, en este sentido, el documento también propone un desarrollo profesional que jerarquice el rol del director y que, digamos, atienda la diversificación de roles. En este aspecto, nosotros estaríamos de acuerdo en que dentro de la carrera docente debería existir la profundización en la diversificación de roles, pero no como carreras separadas de la formación docente. Bueno, algunos de los aspectos que entendemos que hay que seguir discutiendo, que hay que profundizar más, es en relación a la afiliación y permanencia de los docentes a los centros educativos. Es importante el concepto acerca de que los docentes se eligen mutuamente al volver a elegir en un lugar y desde una redefinición de rol más comprometida. Pero hay que seguir evaluando el modo de acceso. El documento propone en el concepto de autonomía que sean los directivos quienes pudieran ser los que asignan al colectivo docente. Uno de los aspectos que nosotros discutimos es que, bueno, no en todo caso el director solo, sino con el colectivo. No obstante, quizá entendemos que es importante repensar las formas de cómo se integra el escalafón, pero no se percibe como viable que sea parte de la potestad del directivo asignar los docentes a su centro. O sea que esto es un aspecto que entendemos que del documento que hay que seguir trabajando en él. En relación a las consecuencias de esa forma escalafonaria en la elección de un liceo, el documento plantea que los docentes de mayor grado, que son los que tienen más experiencia, eligen los liceos menos críticos. En este aspecto nosotros queremos destacar, en primer lugar, que entendemos que, bueno, que todos los liceos tienen diversas complejidades. El documento dice, se distribuyen con gran inequidad las capacidades de docentes y de directores, quienes cuentan con mayor grado en la carrera profesional
optan por los centros educativos mejor posicionados socioeconómicamente, mientras que quienes recién egresan o no tienen formación docente acceden a los centros educativos con mayor grado de vulnerabilidad social. Uno de los aspectos que nosotros destacamos es el siguiente, que esto parece partir del supuesto de que el docente de mayor grado necesariamente es el docente que tiene mayor experiencia. Nosotros, desde la experiencia como directivos en diferentes contextos y en diferentes zonas, entendemos que no necesariamente. Entendemos que a veces el docente que egresa es el que tiene mayor apertura para los cambios, para la creatividad, para atender determinadas situaciones. Nada es excluyente. Yo, una de las cosas que planteaba era que he trabajado en contextos críticos, en algunos tramos de mi carrera, y que he interactuado con docentes de sexto grado, de séptimo grado, que se iniciaron con su primer grado en ese centro educativo y que se han convertido en verdaderos referentes del centro educativo, a los cuales no puede obviar ningún directivo, porque realmente son personas que conocen el centro y que conocen el contexto. Entonces, lo que planteamos también en este sentido es que depende también un poco del gestor el ver las diferentes potencialidades en el cuerpo docente y que esto no está necesariamente ligado, la mejor condición para atender un contexto no está ligada necesariamente al grado. Bueno, yo dejo por acá. Bueno, buenas noches a todos. Una cuestión que nosotros queríamos mencionar era que nos resulta como un documento muy esperanzador. En primer lugar, porque uno lo va leyendo y se va imaginando la institución donde ha trabajado, ya sea pública o privada, y uno va viendo, bueno, esto se podría cambiar, esto no. Está como muy aterrizado en ese sentido. Tiene un marco teórico muy bueno, pero al mismo tiempo tiene un aterrizaje práctico de lo que vivimos día a día, ¿no? Los que trabajamos en liceos o en el caso de primaria. Y creemos que en la educación uruguaya hay un montón de señales positivas de cambio, ¿no? No es que el panorama, sí tenemos un diagnóstico, con lo que empezó Pablo, bastante triste, si uno lo mira en perspectiva, pero bueno, creemos que hay como muchas señales de cambios, de propuestas, de hecho de directores que están llevando adelante proyectos muy interesantes en instituciones públicas y que realmente la vocación docente sigue existiendo y sigue teniendo su lugar. Entonces no queremos dejar pasar eso que nos parece como muy importante. Los que plantean en el documento de EDUI 21 son como puntos del modelo del centro educativo que se propone y al mismo tiempo algunas medidas a aplicarse. Nosotros estamos, entre las cosas que comentó Rosario, hay algunas medidas que el documento plantea, que ahí, bueno, vimos como las fortalezas y lo que habría que seguir discutiendo porque no es tan viable o sería muy difícil aplicarlo. Una cuestión que en el documento está como muy clara es el director desde un rol de gestor, ¿no? Y realmente ahí es importante ver el director formando parte de un equipo de dirección, ¿tá? Y que al mismo tiempo ese equipo de dirección sea el que conforme, acompañe y construya los equipos docentes, en el sentido de que sea el que acompañe semana a semana el trabajo de los docentes, que tenga ese tiempo y esa disponibilidad para dedicarse al equipo de profesores. Y ahí estaba el espacio tan rico que es el de las coordinaciones, ¿no? Que es un espacio para no descuidar, que ha sido una ganancia de nuestro sistema educativo, entonces que no se puede dejar de lado. Y ahí, bueno, una cuestión que a nosotros nos generaba como cierta inseguridad o crítica era esto de que sea el director el que designe o el que elija, digamos, qué docentes trabajarán en su centro educativo. Entonces ahí veíamos que había una cuestión de garantías, hasta laborales, digamos, que para un director en soledad sería muy difícil definir. Entonces, bueno, ver la manera, digamos, de que
de que ese docente se quede en esa institución porque realmente la elige, ¿no? Como decía Rosario, y realmente quiere trabajar ahí, y que al mismo tiempo el director vaya conformando como ese equipo docente que vaya generando la identidad con la institución, y que quiera que determinados docentes se queden, pero también esos docentes que elijan quedarse en ese lugar. Entonces, bueno, creemos que son cosas que dan sus frutos con los años, ¿no? Ningún cambio en educación es de un momento a otro, lleva mucho tiempo, y es como la perseverancia en este tipo de roles de un verdadero gestor. Entonces, bueno, ahí es lo que nos generaba como cierta dificultad para ver, bueno, qué lugar va a tener el director en esto de la designación de horas o de profesores para su lugar o de maestros. Bueno, por otro lado, nos gustaba comentar lo que tiene que ver con la evaluación docente. Y ahí ya Rosario comentó algo, pero a ver, de verdad es importante hacer referencia a la formación permanente tanto de docentes como de directores, ¿no? Que no sea la antigüedad, como pasa en nuestro actual escalafón, el que determine el momento en que vamos a elegir horas y en qué liceo o en qué escuela vamos a ser designados, ¿no? Entonces, de verdad eso tiene que ser, que ha sido una lucha, digamos, desde distintos ámbitos de la educación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí eso de verdad tiene que ser algo debatido y puesto sobre la mesa. Bueno, yo le doy la palabra a Aníbal. Bien, vamos a retomar en el mismo sentido que la colega. Yo no hablo en nombre de la inspección, sino como un profesional al que me encantó que me hubieran invitado, y agradezco mucho. Lo que la lectura del documento me genera es que, en principio, cuando ustedes lo vayan a leer, van a encontrar un documento ágil, ¿tá? Un documento con una estructura, tiene una claridad y tiene una unidad conceptual que es recomendable de su lectura, y que realiza un muy buen planteo analizando el estado actual del problema, cuáles son los desafíos, cuáles son los instrumentos, cuáles son los antecedentes que sobre este tema se tienen en otros países, cómo se ha avanzado en algunas líneas, lo que es muy importante sobre todo para pensar toda la estructura del sistema educativo. Lo segundo es que a mí me resultó muy interesante, es decir, si tenemos que pensar la transformación de la estructura organizativa, que se analiza como burocrática y rígida, en realidad debe operar otro paradigma. Y ese otro paradigma que opere es el que va a orientar las mutaciones. Entonces voy a partir de transformar o mutar las culturas a la interna, al nivel central, y también voy a transformar y voy a mutar la estructura y la cultura a nivel institucional. De manera que lo que se ve en un centro también tiene que verse reflejado en el comportamiento de todo el sistema. Este modelo sistémico es realmente muy interesante. Y después plantea la necesidad de la urgencia de repensar y de rediseñar los centros. El concepto de urgencia es importante porque, es decir, ¿por dónde tenemos que empezar? Empecemos por el pienso de los centros. En el concepto de avanzar hacia la autonomía, que ya los compañeros plantearon, yo incorporaría el tema de la toma de decisiones a nivel curricular, ¿sí? Este país tiene muchas diferencias. Los centros parten desde puntos de desarrollo, para tomar el concepto que manejaron, muy diferentes, y en los hechos se necesita que cada uno avance y avance a su tiempo, a su velocidad, y generando las propias formaciones a la interna de los centros. Y ahí se incorpora como una cantidad de conceptos estelares que se van incorporando: la formación docente, la evaluación, la preparación de los directivos, la preparación de los supervisores, acompañantes o asesores, como se le quiera nombrar. Bueno, avanzar en eso, pero ojo, hacer cambios en la estructura organizativa de un centro, generando y resolviendo tensiones, ¿no? Porque en realidad no hay que tenerle miedo a esas tensiones. Hay un tema, hay que dar espacios para la decisión, pero también hay que pensar que hay que estar formado para tomar
para tomar decisiones. Y eso es un proceso que se debe acompañar. Y el otro es que los centros educativos se componen de actores que juegan con la política educativa, y ahí están los estudiantes, en los que hay que ganar grandes espacios de participación para que puedan tomar decisiones, la incorporación de las familias, pero en serio, al trabajo con los centros, y además de los ya nombrados docentes, funcionarios que nombrar. El otro punto es que el documento plantea la no competencia entre los centros. Entonces, a mí me interesa el punto de no competencia, porque por otro lado entra en un lugar donde nosotros no estuvimos todos de acuerdo en determinados planteos con el tema de la rendición de cuentas, pero si yo me planteo que los centros no compiten, entonces ahí empiezo a generar la posibilidad de construir redes. Y las redes de centros son las redes, los centros que llegan al nivel de instituciones que aprenden y que generan conocimiento como el nivel superior, no son centros que compiten, son centros que trabajan en redes con otros, al mismo nivel. Pero atención, el Uruguay también tiene un tema con los tránsitos. Por lo tanto, las redes tienen que ser en el nivel en el que trabajan en media, pero a su vez generando los tránsitos entre los de inicial, los de primaria e incluso lo de terciaria, que ya algún otro panelista en otro momento lo ha planteado. El tema de la evaluación y el tema de la supervisión obviamente están conectados para el trabajo de los centros. Nosotros encontramos que hay algunos aspectos en los que hay que ir profundizando más, y el tema del rol de los estudiantes es fundamental, ¿no? Para generar con ellos procesos de planificación. Estamos hablando a este nivel, ¿no? El trabajo con los proyectos. Bueno, asegurar procesos de autoevaluación a la interna de los centros, bueno, y obviamente que también hay que dejar que se pueda profundizar en las diferencias, ¿sí?, y también en las especificidades de los distintos niveles, para que el documento no tenga una lectura solo mirada desde media, que obviamente es como el gran problema de Uruguay, después de haber desarrollado y consolidado la universalización del nivel de educación primaria, pero hay que poder repensar esto. Y bueno, y con respecto solamente al cierre con las rendiciones de cuentas, está reconocido por muchos autores, pero yo, por ejemplo, tomaría a Denis Bayan cuando en una publicación sobre gobernanza educativa y el análisis comparado entre Uruguay y Chile, muestra justamente aquellas fortalezas y debilidades que el proceso puede llegar a tener cuando uno resuelve generar incentivos, porque obviamente los procesos de rendición de cuentas han tenido que llevar a la generación de incentivos a docentes y a instituciones educativas. En los hechos me sumo al concepto esperanzador del documento, y nosotros cerrábamos esto con lo que ustedes no leyeron. Este nuevo centro educativo requiere de equipos directivos con capacidad para ejercer liderazgo desde el punto de vista pedagógico y organizacional, con herramientas socioemocionales para el manejo de articulaciones complejas entre actores diversos, alumnos, familias, docentes, jerarquías del sistema, y con compromiso, y lo aportaba la joven directora de acá, con compromiso vital y profesional. Muchas gracias por la invitación. Qué difícil que es hablar después de todo lo que se escuchó, ¿no? Y tan interesante. Primero, claro que un agradecimiento por la invitación y porque además ponen en acto esta idea que yo creo que es fuertísima, que es la de incorporar el externo al sistema educativo. En este caso el externo soy yo, que vengo del otro lado de la orilla, pero la idea de que la educación no puede resolverse dentro del espacio solo educativo, sino que tiene que integrar un poco aquello que está en el contexto, como tampoco puede resolverse la medicina por los médicos ni la política por los políticos. Estamos en un momento de transiciones, de articulaciones. Primero me quiero quedar con las palabras de esperanzador, porque yo creo que es un excelente documento. No es bueno, para mí es un excelente documento que define los 3 momentos. ¿Se escucha bien al fondo? Perdón, no los veo a ustedes. Yo digo que hay 3 momentos en cualquier elemento de gestión que lo podríamos llamar así. Hay un momento de ver, un instante de ver, hay un momento de comprender y hay un tiempo para actuar. Si uno no lo ve, no tiene lo que hacer. La primera cuestión del documento es ver que tenemos una dificultad, que es en Uruguay, quiero
con mi respeto de no vivir en Uruguay, obviamente las cosas no están como uno quisiera que estén. Y en educación hay una brecha entre lo que quisiéramos y lo que tenemos. Y eso va más allá de la tremenda vocación de muchos docentes, de muchos directivos, de mucha gente que está en la educación haciendo lo mejor que puede. Pero hay una brecha. La primer consideración para resolver una brecha es admitir que tenemos un problema. Cuando no hay una admisión de que hay un problema, no hay ninguna posibilidad de acción. Por lo tanto, el primer tema que plantea el documento, hay una brecha entre el sistema educativo que tenemos, entre el centro educativo que tenemos y las complejidades que está presentando el mundo en el cual se está desenvolviendo este centro. Y habla de esas complejidades. Primer punto, no es que esta complejidad es más grande que otras, es que no tenemos los recursos para jugarle a esta complejidad. Es curioso porque no hay complejidad alta ni baja, grande o chica, sino en función de los recursos que tenemos para jugarle a esa complejidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, frente a esta complejidad planteada por la tecnología, planteada por las nuevas configuraciones familiares, por las inequidades sociales y económicas, por la distribución inequitativa de los recursos, nuestro sistema educativo, y acá puedo sumarme totalmente, todavía no ha encontrado la forma de jugarle a esta situación. Tal vez la peor respuesta, que es la que no propone el documento, es negar que exista esta brecha. Cuando se niega que exista esa brecha, no hay acción posible. El documento además se plantea no solamente la brecha, sino se plantea entender esa brecha. Y cuando se plantea entender esa brecha, entra en el espacio de comprender. Y cuando dice comprender, bueno, hay temas que están vinculados al centro educativo. Es interesante, hace muchos años, 1941, Churchill planteaba esta frase: nosotros creamos los edificios y después los edificios nos crean a nosotros. Y un poco lo que está planteando es que así como nosotros creamos un sistema, el sistema nos va formateando de acuerdo a ese sistema. Y efectivamente el dispositivo institucional, el dispositivo del centro, no solamente es un dispositivo externo, nos formatea, influye y genera pedagogía en sí mismo. La norma, la autoridad, los espacios definen el tipo de interacciones progresivas o regresivas que tenemos, y esto es lo que plantea el documento clarísimamente planteado. De hecho, se dice que el primero que entendió esto fue el rey Arturo, que hizo una mesa redonda allí donde habitualmente estaba la autoridad, el poder, y estaban los demás lejos o cerca. Al ser redonda, las interacciones eran muy distintas. Este espacio que estamos ocupando ahora no nos ayuda a vernos las caras, por ejemplo. Y ese espacio genera las interacciones que tenemos. Lo que está planteando el centro es que si no cambiamos el espacio, el lugar del centro educativo, las interacciones van a ser las mismas. Y por lo tanto, cuando hace alusión a esto, se plantea el tema de la centralidad, el tema de la igualdad, que no es lo mismo que equidad. Ser iguales es mucho más fácil. Hay que simplemente cortar por el mismo lugar, es un tema matemático. Equidad es un tema de aceptar las diferencias y articular las diferencias en torno a un bien común. Mucho más difícil ser equitativo que ser iguales. Nuestro sistema, como lo plantea muy bien el documento, ha apostado a la igualdad y ha perdido en equidad, en todos los sentidos. Recuperar la equidad trae conflictos, y quiero decirlo muy claramente. Lo que el documento plantea no es disminuir los conflictos, el documento es alta y valiosamente conflictivo. Creo yo que donde hay un documento o un liderazgo que no es conflictivo, es simplemente un administrador de la realidad. El documento se plantea mutar esa realidad desde la acción, en este caso de ubicar al centro como un espacio clave. Pero no solamente se plantea comprenderlo en función de lo que está ocurriendo, ahí donde aparecen las figuras, están bastante buenas y bastante claras las figuras. Las figuras del centro, todos iguales, las figuras de qué ocurre con las normativas, con las políticas, sino que se propone también cómo accionar. Y acá tenemos dos paradigmas que a mi modo de ver están en las antípodas, en sus extremos. Y no voy a ser en este caso muy simpático. El paradigma empresario es que de
la idea de ver se va a la acción y a veces se olvidan de comprender la complejidad que tienen las cosas. El paradigma muchas veces académico es que va del ver al comprender, pero del actuar ni idea. Por lo cual tenemos un gran nivel de parálisis en los debates interminables que tenemos acerca de la coma, el punto y el significado de tal o cual palabra, si pertenece a una teoría o a otra teoría. Mientras tanto, como diría John Lennon, mientras vamos planificando, la vida sigue pasando. Y creo que el documento es un llamado a la acción, porque la educación es acción. Apoyado en ideas, apoyado en políticas, pero define una acción concreta que ocurre en el lugar clave donde los compañeros han planteado, que es la escuela, que es el centro educativo. Ahí ocurre la cosa. Yo lo llamaría eso, el momento de la verdad está ahí. Y por lo tanto creo que apuntan claramente a cómo rediseñar eso. No quiero ir más allá de las excelentes planteos que hubo, porque describieron, y por supuesto mi invitación es a leer el documento, porque vale la pena. Por supuesto que es un documento que plantea una línea, un horizonte y un camino para seguir. Y como muy bien lo planteaban los colegas educadores, está bueno replantearse y discutir sobre algo que está escrito. Y probablemente porque seguramente la verdad no está ni en un lugar ni en otro, sino que vale la pena ir encontrando eso. Mi sugerencia de todas maneras es que, como diría hace muchos años Kurt Lewin, la mejor manera de conocer es metiendo la mano en la masa y equivocándose en el camino para poder repensar la cosa. No esperar al documento perfecto, sino que la práctica va generando un nivel de conocimientos para ocurrir en toda esa situación. Mi impresión, de todas maneras, y esta es mi pequeña contribución, no quiero repetir el documento porque me pareció realmente que lo han planteado bien, y si no, vale la pena que lo lean. Sí me planteo algunas cosas que me gustaría profundizar. Y es una invitación al debate, una invitación a la conversación. En algún momento hemos planteado en un librito el tema de que gestionar es hacer que las cosas sucedan, y tiene que ver con que para mí hay una extremada, por decirlo así, adoración en nuestros países latinos, básicamente, por las ideas y muy poca apreciación por las prácticas. Estoy seguro que hay muchas prácticas valiosísimas en la educación uruguaya que no están subidas como lugares para ser recreados, pensados, porque los grandes congresos se ocupan de las teorías y no de las prácticas. Y en las prácticas muchas veces está una riqueza que está desconocida. En general, un congreso se organiza con grandes paneles y después hay mesas simultáneas de talleres de prácticas. Sería como el altillo digamos, del tema pedagógico. No sé si es claro. Ahora, así como gestionar es hacer que las cosas sucedan en la gestión educativa, lo que está planteando el documento es una estrategia de cambio. Y acá quiero hacer una distinción que para nosotros es importante. El documento plantea el cambio. Y yo diría que la contribución que sigue es cómo hacer que este cambio se inscriba concretamente en la realidad. Y ahí hay una distinción que no es lo mismo el cambio que el cómo llevar a cabo el cambio. Ahí estamos hablando de la estrategia del cambio. Y a mí me parece que ese es mi punto de discusión con las medidas. Yo creo que las medidas parten de un concepto absolutamente lógico, pero racional. Y los cambios no son racionales, no somos sujetos racionales, somos sujetos emocionales que piensan. El último premio Nobel de Economía fue para un psicólogo. El del año 2001 para otro psicólogo que se basó básicamente en la irracionalidad de las decisiones económicas, que están hechos mucho más con ciertas percepciones y sentimientos que con una lógica racional. Quienes inauguraron esto es Daniel Kahneman y Amos Tversky. Es divertidísimo el tema y ahí tengo otra discusión con Pablo. Y vamos a entrar en ese punto. Entonces, estrategia de cambio. Estrategia de cambio significa que, primero, el documento es buenísimo, pero va a haber mucha gente que se va a oponer a este documento. Siempre que hubo algo que funcionó mal, hay mucha gente que se beneficia de que funcione mal. Por lo tanto,
hay que entender que va a haber oposiciones no por el bien de la educación, sino por el cuidado de intereses propios que de algún modo se cuestionan cuando se plantea un tema de este tipo. Por lo tanto, había un autor, Kernberg, que decía, vale la pena tener una paranoia saludable frente a los procesos de cambio. ¿Qué es una paranoia saludable? El sentimiento de que me persiguen y que van a boicotear. Pero como decía Woody Allen, aparte del sentimiento de que me van a boicotear, me van a boicotear. ¿Por qué tiene que ser saludable? Porque si no pienso que todo el mundo está en contra. Pero eso es un antídoto contra la ingenuidad de suponer que un buen documento, porque es bueno y porque atiende la educación, todo el mundo lo va a abrazar. Lo voy a decir claramente, el documento va a tocar intereses de gente que le preocupa no perder ciertos privilegios. Y por lo tanto un tema es, en una instalación de cambio, entender claramente el mapa político, los actores que van a estar a favor, los actores con que puedo apoyarme, y hace falta una muy poderosa movilización social para apoyar un proceso de cambio que no es solo educativo, es un cambio social. Y por lo tanto no puede ser reducto de la educación. Y creo que EDUI es una maravillosa iniciativa que tiene que ver con incorporar empresarios, políticos, periodistas. La sociedad, en ese sentido, déjeme decirlo para Argentina, es bastante hipócrita. Cree que la educación es lo más importante, pero no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo por la educación, a menos que lo movilicemos concretamente en ese tema. Entonces, la estrategia de cambio tiene que incorporar el tema político, tiene que incorporar el tema comunicacional, tiene que incorporar el tema del análisis de impacto que esto va a tener. Es cierto lo que plantean los colegas respecto a los temas de contratación, del lugar del director y todo esto. Es un tema a discutir, cómo logramos autonomía y al mismo tiempo, lo decía muy bien Aníbal, son tensiones para resolver. Autonomía, centralización, libertad, etc. El segundo tema que quiero plantear, además de la estrategia de cambio, que tiene que estar planificada como tal, y eso no solamente para el centro educativo, sino para la totalidad de la transformación educativa, es una estrategia, es un plan de trabajo que integre todos estos aspectos. Cambiar esto es cambiar una cultura, como señalaba muy bien Virginia, cambiar una cultura es lo más difícil del mundo porque son partes de creencias muy profundas que están arraigadas. Cuando se creó el panóptico de que en una escuela desde un lugar se puede ver todas las aulas y eso era básicamente el control, nos quedamos con que hay que controlar y que todo espacio vacío es un espacio posible de generar un conflicto. Traduzco. Hoy por hoy, a mi modo de ver, este es el otro punto que quiero incluir, la educación tiene algunos temas que resolver. Primero, yo creo que estamos llenos de contenidos, muchos de los cuales son absolutamente irrelevantes. Y por lo tanto, muchos de los pibes, y acá es donde está en juego nuestra conversación, van a la escuela pensando en jugar y vuelven como si vinieran de trabajar. Por lo tanto, hay algo que nos está ocurriendo por lo cual las pantallas van a ser siempre más atractivas que nosotros que enseñamos en blanco y negro y con un ritmo que ya los pibes no tienen. Tenemos que lograr otra cosa que tenga que ver con, lo voy a decir así, Carl Rogers hablaba hace mucho tiempo de el proceso de convertirse en personas. Voy a decir por qué todo esto en el tercer punto. Cuando digo esto, digo, yo creo que hay un gran tema que está de algún modo incluido en el documento, pero vale la pena dar una vuelta más, que es los contenidos. Vuelvo a repetir, un gran tema de hoy va a ser seleccionar lo más relevante y dejar espacios vacíos. Donde no hay espacios vacíos, no puede entrar nadie con sus propios intereses ni con su propia palabra. Y nos hemos preocupado porque no quede ningún espacio vacío en ningún programa, de tal manera que todo venga una cosa detrás de la otra y después de matemática viene tal cosa y después de la otra, y por lo tanto no podemos lidiar con algo que es lo emergente. No sé si soy claro. Lo decían muy bien, el conocimiento está distribuido de muchas maneras.
se acabó la secuencialidad. Nosotros enseñamos antes que viene primero y viene después. Cuando decimos lo que viene después, los pibes ya están 10 veces adelantados porque entraron en el aparatito y ya nos dicen algo que nosotros pensamos que no le íbamos a decir hasta que la secuencialidad está en crisis. Y por lo tanto, como señalabas, la simultaneidad es lo que está ocurriendo. Y acá viene el tercer punto, y no quiero ser muy extenso, pero para mí es tal vez el más significativo. Yo he hecho una distinción, que no es ninguna novedad ni nada que se le parezca. Cuando hablamos de gente en la educación, ya sea del supervisor, del alumno, del padre, del directivo, etc., para mí hay una distinción que hoy vale la pena hacer porque está en el centro de la transformación. La distinción está entre el rol como supervisor, director, ministro, que es en definitiva lo que ha declinado en la autoridad de lo que sabíamos concebir hace muchos años. Hace muchos años, cuando uno lo llamaban a la dirección, iba todo confundido a ver qué iba a hacer el director con uno, o llamaba a los padres. Hoy los padres van y le discuten al director por qué dijo lo que dijo y hace lo que hace. Porque lo que está en declinación es la autoridad y el poder del rol, no solo para el educador, para el médico, para el abogado, para el político. Hoy cuestionamos cualquier cosa. Lo que está emergiendo fuertemente como posibilidad es el sujeto, la persona. La persona. La persona es María, Pedro, Horacio o quien fuera. ¿Y por qué estoy planteando esto? Porque este espacio que se plantea el centro educativo solo puede ser llevado por gente. Y si no apuntamos al sujeto como persona, que es donde está el principal desafío del cambio, en las emociones, en la capacidad de pensar, en la historia que tiene, en la bronca que tiene, en la depresión que tiene, en la alegría que tiene, en lo emocional, probablemente nos encontremos con un marco racional muy importante, pero no puede ser llevado por sujetos que no pueden sostener eso. Y hay hoy desarrollos subjetivos. Traduzco más claramente. Formación docente. Quiero que alguno levante la mano si en su formación de cualquier tipo tuvo un laboratorio sobre la capacidad de escucha. ¿Me escucharon? No, ¿me oyeron? Uno dice, ¿cómo la capacidad de escucha? Yo escucho. No, uno oye. Escuchar es una habilidad y es un arte que está en el centro de la tarea educativa. Porque nuestra capacidad educativa se centra no en lo que queremos decir, sino en la escucha que tenemos del otro para poder articularnos con ese interés. Escuchar es una habilidad, pero hemos pensado que esto viene con nosotros como el sentarse. Les quiero advertir, no todos están bien sentados. A algunos les va a doler la espalda, porque cuando uno empieza a aprender que se puede sentar bien o mal, también empieza a aprender que puede respirar bien o mal y que puede escuchar bien o mal. Y si no cambiamos eso, probablemente cambiemos todo el sistema, pero quienes tienen que llevar a cabo eso no están preparados para. El liderazgo no reside en el rol. No reside en el director ni en el ministro, reside en la persona que ocupa ese rol, que genera o no esas condiciones. Y entonces hay que repensar para este modelo de centro educativo que yo suscribo, diría, de pe a pa, es con qué gente vamos a llevarlo a cabo, con qué personas, con qué desarrollo emocional. Porque para lidiar con aulas que de algún modo trabajen con los emergentes, hay que tener la posibilidad de moverse con lo emergente y no con el plan de estudios. Y eso necesita de gente que puede escuchar, movilizar equipos, articularse con lo que aparece y discutir sobre el conflicto que tiene en la casa porque apareció hoy en la escuela. Y eso se puede entrenar siempre y cuando lo incluyamos en la formación del director y del docente. Hasta ahora se accede a la dirección, como muy bien se dijo, por lo menos en nuestro país, cargo, cursos y antigüedad. Es decir, la antigüedad parece que es un premio a que ya saliste del aula, dejaste de soportar a los pibes, ahora podés estar como director. Es un cargo complejísimo
para el cual no un buen docente puede estar preparado. Hemos perdido excelentes docentes transformados en mediocres directores. Entonces, repensar esa tarea de conducción que es clave, y lo plantea muy bien el documento, en la tarea del gestor, como la tarea del supervisor. Lo dice muy bien el documento, el supervisor hoy o inspector en general controla y acompaña, y muchos se quedan con el control y poco acompañamiento. Y yo digo, hoy hablamos de coacheo, de coaching, de lo que fuera, el supervisor es un lugar clave que puede ser o una ayuda o una tremenda carga para quien está dirigiendo. Depende de cómo ocupe el rol. No sé si soy claro en ese punto. Pero hay que formarlo. Hoy lo mismo ser docente, director y supervisor solamente porque pasé de cada uno de esos cargos, es un cargo distinto. Y son competencias técnicas y subjetivas distintas. Contener. Hace muchos años se pensó cuál era la competencia básica de un médico en una sala de guardia. Curar. No, no es curar, es contener. La mayor parte de la gente va a la sala de guardia desesperada y el tipo no puede hacer mucho porque ¿qué sabe? Lo que puede hacer es contener, acompañar y derivar, que no es lo mismo que curar. Un supervisor es un hombre que contiene, que puede acompañar, que puede estimular, que está detrás de la escena y no al frente de la escena, que está acompañando quien está en el centro, que es el director. ¿Y qué hace el director? Acompañar al docente que está en el centro. Tenemos que dar vuelta a la pirámide de la autoridad. No sé si es claro. En ese sentido, el segundo tema que nos importa muchísimo es el trayecto docente. También está planteado muy bien en el documento, le doy una vuelta más. Tengo preguntas para hacer que yo no tengo respuesta. ¿Es posible que un docente esté 30 años al frente del aula? No lo sé. Tengo mi duda. Tengo mi duda cuando de algún modo tenemos situaciones donde el trabajo docente es un trabajo que genera estrés, que genera un cansancio enorme, que genera desgaste. Suelo traer el ejemplo de los masajistas. Ustedes saben que los masajistas cuando hacen masajes en algún momento tienen que sacarse la energía que les viene por el hecho de generar ese tipo de cosas. El docente capta energías impresionantes durante el día que dónde las pone, en qué lugar se lo contiene, en qué lugar el docente puede vivir de otro modo para poder ir al aula con entusiasmo, con ganas y divertido. Porque si no hay deseo en la educación, no hay sistema, no hay centro y no hay política educativa que alcance. Donde el deseo se fue para otro lado, lo que ocurre no es un vínculo, es simplemente una interacción entre actores, pero no entre personas. Y hoy necesitamos crear vínculos distintos, porque la escuela, hoy, a mi modo de ver, tal vez no sea el lugar clave de los conocimientos, sí de los básicos, sí de aquellos que necesitamos, y algunos que ni sabemos que necesitamos, porque la verdad es que dentro de 10 años o 15 años, muchas de las cosas que hoy aprendemos no sabemos si van a ser útiles. Lo que sí va a ser útil es gente que pueda trabajar en equipo, que pueda colaborar con otros, gente que pueda manejar los cambios, gente que pueda contener, gente que pueda tener una conversación, que pueda escuchar, que pueda tener alguna de las cosas que seguro igual se van a necesitar. Para que eso ocurra tenemos que generar la condición. Mérieux, el pedagogo francés, habla de la pedagogía de condiciones. Lo que el documento plantea es la condición de centro para que ocurran este tipo de cosas. Cómo poner la mesa para que ocurra lo que tiene que ocurrir, y en ese sentido es un hallazgo absoluto. Necesitamos, por supuesto, la segunda cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije la paranoia saludable? El mismo autor dice, además de paranoia saludable, y esto es lo que yo les sugiero a los promotores de EDUI, es que además de paranoia saludable, tengan, como bien lo decían los colegas, lo que Kerber llama narcisismo saludable. El narcisismo ustedes saben que es quererse a uno mismo, creer en uno mismo, porque toda persona que genera cambios, como decía hace muchos años Maquiavelo, los que se van a ver perjudicados con los cambios se van a oponer activamente. Y los que posiblemente se beneficien con los cambios lo van a acompañar al príncipe cuidadosamente.
Interesante, ¿no? Activamente lo que se van a ver perjudicado y lo que van a acompañar hasta que no ocurra, tranquilo. Entonces hace falta cierto narcisismo saludable, es decir, tener la convicción, creer que lo que están haciendo vale la pena, tener amor hacia sí mismo, porque muchos de los cambios los vamos a ver cuando ocurran, pero tenemos que llegar a ese lugar, y también saludable por lo que están haciendo ahora, que es, si fuera solo narcisismo, solo confiaría en lo que yo pienso. Como es saludable, invito a los colegas, discuto con la gente, entiendo lo que me están diciendo y trato de sintetizar algo que vaya más allá de lo mío. Narcisismo saludable, paranoia saludable, para lograr que esto no sea un documento, sino el inicio de algo que efectivamente arraigue en un cambio que les quiero decir, es vital, sin duda alguna, para la sociedad uruguaya como lo es para la sociedad argentina, porque el cambio tiene dos grandes posibilidades. O nosotros promovemos el cambio, o el cambio nos lleva puesto. Depende de lo que elijamos. Muchas gracias. Queremos agradecerle entonces también a Miguel, que estuvo un rato y se tuvo que ir, a Carmen Dinardo, que está acompañando y también participó de este grupo de trabajo, a Ana Berocay, que desde Paysandú también lo hizo, a Estela Chaubey y a Ana Cosio, que en forma escrita también hizo comentarios. Bueno, y agradecer muchísimo a Verónica, a Aníbal y a Rosario por haber tomado la palabra en representación de todo este grupo que ha reflexionado. Bueno, y más que agradecidos a Bernardo, que vino, cruzó el río para acompañarnos en esta presentación y sumó sus ricas reflexiones. Gracias. Primero es interesantísimo me paro porque también me gustaría verlos. Como decía muy bien la coordinadora, todos los temas que fueron surgiendo son claves. Realmente cada uno de ellos implica realmente meterse en profundidad en un proceso que seguramente tiene un alto nivel de interacción, de complejidad, lo que vos traías acerca de ese docente que de algún modo se encuentra con esa situación de falta de tiempo, de correr de acá para allá, o de poner en el centro educativo o en la educación todos los problemas que hay en la sociedad y que los resuelve el centro educativo o la educación. Del mismo modo que las transiciones o que la participación de la familia, son todos temas críticos. Dos o tres cosas que me parecen importantes. La primera es tener un documento abierto y buscar algo que creo que nos cuesta en los procesos de diálogo, ¿cuál es el espacio común que tenemos? ¿Cómo abrir lo más ampliamente posible ese espacio común que nos articula en algo que de algún modo podemos defender colectivamente? Porque seguramente, más allá de ese espacio común, va a haber muchas diferencias y está bueno que las haya. Lo decía muy bien alguien, creo que tú, sobre las diferencias. Alguien decía, las diferencias valen cuando duelen. Porque cuando no duelen es fácil discutir con las diferencias. Cuando duelen es el tema. Y las diferencias son claves, pero tan clave como buscar dónde está el espacio común. El documento plantea un umbral de espacios comunes realmente bien interesantes, como para de algún modo ir sumando cosas. Es tan complejo el tema en algún sentido que uno podría decir, sin embargo, cosas que también nos complejizan. La primera, es verdad que eso le pasa a los docentes y también es verdad que dos escuelas a 10 cuadras de diferencia, con la misma política, las mismas restricciones, la misma ley, las mismas coordinaciones y los mismos ministros, una funciona mejor que la otra. Y si una funciona mejor que la otra es porque efectivamente también hay un equipo de trabajo que hace de cierta complejidad algo distinto a la otra. Y eso también es parte de que no todos los educadores somos buenos, no todos los educadores somos malos. Como decía Eduardo Galeano en algún momento, somos todos humanos, estamos todos mal hechos, pero no terminados.
con lo cual nos da una posibilidad todavía de crecer en ese tipo de cosas. No cabe duda que las interacciones con la familia también son complejas, con familias, como lo decías muy bien, Pablo, con configuraciones muy distintas, con necesidades muy distintas, y ahí viene la respuesta a lo tuyo. Alguien tiene que impulsar este proceso. No hay liderazgo sin iniciativa. Los liderazgos nunca son totalmente colectivos. Nacen por un grupo, por una persona, y buscan sumar y que esa historia que está contando sea parte de la historia colectiva. Yo creo que EDUI 21 se ha planteado ese lugar, pero solamente va a tener sentido cuando además de educadores haya empresarios, haya políticos, haya medios de comunicación, haya familias, haya estudiantes que apoyen y coloquen este tema en la agenda nacional. A esta hora, precisamente, en todos los diarios que van a salir mañana hay una mesa de redacción que está discutiendo qué noticias van en la primera tapa del diario. Ya esto es una antigüedad porque las redes sociales ya lo definieron antes que ellos. Pero tienen que definirlo igual. Y se reúnen el de política con el de policía y ven qué van. Lo importante es que al otro día nosotros, de acuerdo a esa agenda, empezamos a discutir nosotros lo que dice la primera tapa del diario. No sé si es claro. El punto que se tiene que comprometer a trabajar es que en la agenda de esa sociedad y de ese diario en algún momento tiene que estar la urgencia del cambio educativo. Porque en la medida que eso esté en la primera tapa del diario, en las redes sociales, va a empezar un mecanismo de urgencia. Y como muy bien lo planteabas vos, esto es urgente para empezar, porque el tiempo que va a llevar hasta plasmarlo van a ser decenas de años. Finlandia se tomó más de 25 para lograr lo que hoy está ocurriendo. Pero el problema es cuándo empezar y con qué sentido de urgencia. Y aunque nos equivoquemos, hay una cosa que hay que diferenciar. Se llama los errores que paga la innovación. Toda vez que innovamos va a haber errores. Nada más que se llama errores inéditos, porque los probamos de algo que no sabemos y lo que podemos aprender. El problema no es el error inédito, el problema es el error recurrente, eso que venimos cometiendo una y otra vez a lo largo de las historias educativas y de los cuales no aprendemos nada. El documento es una invitación a equivocarnos, no a acertar, a equivocarnos buscando lo mejor y reviendo en ese camino qué es lo que podemos. Por eso tenemos que empujar y hacer de la urgencia y la primera etapa. Y eso no son los educadores, son los educadores, la familia, los estudiantes. Tenemos que lograr con ese entusiasmo que planteaban los colegas que hay otra educación posible. Nada más. Gracias.